Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Entramos en la segunda hora de este Espacio en Blanco con un montón de oyentes. Están enfadados los oyentes, Eric, porque dicen que nos escuchan en Asturias, en Huelva, no puede ser, en La Coruña, en Valencia. Será gente en Zaragoza, asturiana que está en los sitios donde te escuchan. En Cáceres, en Alicante, en Cantabria. Luis Andrés Torres Ramos Sevillano vive en Juchitán, en Zaragoza, Oaxaca, México. Marta nos escucha desde Argentina. Imposible, porque el EGM dice que no nos está escuchando nadie ahí en esa zona. Tenemos muchas cosas que contaros todavía. 900, 137, 137. Seguir llamando si queréis. No os enfadéis, que no merece la pena. Sí queremos saber dónde estáis escuchándonos. Es un placer para nosotros que estéis aquí en Radio 1 y Radio 5, que nos descarguéis en el podcast casi con un 100% siempre de descargas, y que nos escuchéis en la radio online, en Radio Nacional, en cualquier parte del mundo. Dentro de un ratito nos vamos a ir hasta Japón a hablaros de los yokai, esos extraños seres, yokai, esos extraños seres que parece ser que luego han salido en el manga y en esa serie de terror extraña. Y nuestro primer invitado, Eric Fratineto, que tiene cosas que contarnos. Te había cortado con lo de Hitler. Con lo de Hitler, sí. Lo de Gallego, lo de Galicia, sí. Luego lo hablamos, luego te cuento. Hay un... Mira, y te digo un poco los pasos supuestamente que dicen que permitieron a Hitler evadirse del búnker. Después del vuelo de Hannah Reis, que dicen que supuestamente lo sacó del búnker de Berlín, del Berlín asediado por los soviéticos. Espera, porque él tenía muchos dobles, ¿no? Tenía hasta 6 dobles diferentes, contaban. Sí, además estoy en este momento en los Doppelganger, se llaman, que eran los dobles de Hitler. Se dice que tenía hasta 7. Hasta 7. Tengo un informe maravilloso del Centro de Contrainteligencia Militar Británico, un informe de unas 14 páginas donde habla de todos los posibles dobles que tenía Hitler a través de los interrogatorios que han llevado a cabo a prisión. Muy interesante el informe, que lo voy a publicar en el libro. Vale, ¿sale en el avión teóricamente? ¿Lo sacan? Sí, sale en el avión. Entonces, la siguiente pista es un capitán de la Luftwaffe, Peter Erich Paungar. Este tío es un sudafricano con nacionalidad británica que en el año 35 renuncia a la nacionalidad y se une a las fuerzas de la Luftwaffe, ¿no? Este tío lo está siendo juzgado por crímenes de guerra en Polonia, porque él había participado en experimentos llevados a cabo con prisioneros en Auschwitz. Está siendo juzgado por crímenes de guerra en Varsovia, en el año 47. Y él, en la declaración ante el tribunal, dice que él llevó a Hitler y a Eva Braun desde Magdeburgo, una ciudad muy cercana en la zona oeste de Berlín, hasta la ciudad danesa de Tonder, Dinamarca. ¿Vale? En Dinamarca. Eso es la siguiente pista. La siguiente pista que hay es un informe de la inteligencia estadounidense que dicen que detectaron varios vuelos de Tonder, misteriosamente en la misma época, de Tonder, en la ciudad danesa de Tonder, que todavía era un aeródromo que estaba bajo control alemán. Todavía no habían llegado las fuerzas de Montgomery a esa zona, y a vuelos a Kristiansand, al puerto de Kristiansand, en Noruega, ¿vale? Lo siguiente que hay es que cuando termina la guerra, Dönitz ordena a todos los submarinos de la flota que quedan todavía no han sido destruidos, que salgan a la superficie y que se rindan, ¿vale? Pero hay algunos de ellos que no se rinden. Entonces son dados por bajas de guerra, es decir, han sido hundidos. Pero misteriosamente, entre agosto y septiembre del 45, 2 submarinos aparecen en la costa argentina, el U-530 y el U-977. Argentina. Aparecen en Argentina. El 977 de Heinz Schaffer, según el libro de bitácora, el último puerto que él toca antes de saltar de Europa a Argentina es el puerto de Kristiansand, en Noruega. Y hay documentos argentinos de la época, que los tengo y los voy a publicar también en el libro, que ellos han detectado, la flota argentina, la Marina Argentina ha detectado un submarino, posiblemente el U-530, que ha desembarcado a gente en un puerto al sur de Buenos Aires, al sur de Argentina. Sin determinar qué gente era. Sin determinar qué gente. Es decir, entonces, claro, esto es una teoría que yo sigo en base a Umberto Eco, el famoso escritor de El nombre de la rosa. Él escribe un libro maravilloso que se llama Diario de un escritor, de un joven escritor, creo que es del año 2003-2004, donde él habla, es muy curioso la teoría de él habla de los datos
enciclopédicos o las verdades enciclopédicas. Él diferencia los dos términos, ¿no? Él dice, por ejemplo, además es muy curioso, porque Humberto Eco hace el dato enciclopédico, es el dato de, por ejemplo, pone como ejemplo, la distancia entre la Tierra y el Sol. Eso es una distancia que eso jamás cambiará, es un dato enciclopédico. Pero una verdad enciclopédica es la muerte de Hitler. Y lo pone así como ejemplo, la muerte de Hitler. ¿Por qué? Porque verdaderamente era un dato enciclopédico cuando en el año 45 se dice que ha muerto y nadie más lo investiga, sino Trevor Robert. Y claro, ¿qué pasa? Pues que han ido sacando datos en base a que se demuestra que Hitler no se suicidó en el búnker. Porque lo que no hay que demostrar es que Hitler se escapase, sino demuéstrame que Hitler se suicidó en el búnker. Quiero que me cuentes algunas escenas antes de que te vayas. Tu opinión ahora, después de todo ese lío en el que estás metido, es que ¿Hitler se suicidó o Hitler...? Pues mira, en un 50% que Hitler se suicidó en el búnker y un 50% que Hitler se escapó a Argentina. ¿Eres gallego? Pregunto, ¿cómo contestas así? No, es que antes yo era un defensor, he leído mucho, he leído a Joaquín Fes, he leído a Robert Payne, he leído a los grandes, a Ian Kershaw, y yo era un defensor por lo que he leído, que Hitler me creía la historia oficial. Lo que pasa es que claro, cuando empiezas a ver documentos firmados por Zhukov, por J. Edgar Hoover, por Eisenhower, por Stalin, que dicen que Hitler se les ha escapado, caray, pues me pongo ya a pensar. Si estuviera todavía viviendo por ahí? Se dice que posiblemente puede haber muerto en el año 63. Sí, yo he oído otros del 80 y tantos, o 90, algunos ya un poquito más viejito. No puede ser, porque acuérdate que él tiene 56 años cuando supuestamente se suicida en el búnker. En el año 45 sería demasiado mayor. Bueno, la historia continúa entonces. La historia continúa. Yo por lo menos te presento en el libro, te voy a presentar cada capítulo una de las teorías, con documentos. Y luego ya yo también pongo en la introducción que cada lector se haga su propia... Saque sus conclusiones. Sí. Antes de que te vayas, vamos a anunciar que te vas a quedar un ratito. Te gusta mucho de eso del Face y del Twitter, tuiteando y faceando, no sé si se dice así, sí. Con los oyentes si quieren, ¿no? O sea que si queréis dentro de un ratito, cuando termine esta entrevista y nos vayamos a Japón, Eric se tiene que quedar aquí por narices porque tengo que llevarle a su casa. Pues aprovechar para estar con él. Dime en este libro, Muerte a la carta, ¿cómo murió Pablo Escobar? ¿Cómo murió, perdón? La última cena o la última comida de Pablo Escobar, ¿cómo fue? Pues mira, se la preparó Luz Restrepo. Recordar que Pablo Escobar era famoso... El famoso narcotraficante. Le preparó la comida Luz Restrepo en un edificio, en un piso franco que él tenía en Bogotá. Yo cuento en el libro sus últimos minutos de vida, qué es lo que hacía, por qué fue su última comida y... cuento lo que él comió, lo que le preparó Luz Restrepo, ¿no? Y entonces luego yo lo que hice fue ese dato de esa comida, dársela a Andrés Madrigal, para que Andrés Madrigal hiciera la receta para que la gente, que a lo mejor quiera decir, caray, voy a preparar cómo se prepara, por ejemplo, la ropa vieja, que fue lo que comió el famoso plato colombiano, ¿no? Con plátano y queso. Voy a prepararla. Y entonces se lo di. Y déjame decirte que en el libro, que son 50 últimas cenas, hay casos muy curiosos porque, claro, se nos presentó un caso, por ejemplo, Adolf Eichmann. Adolf Eichmann, cuando va a ser ahorcado en el año 62 en la prisión de máxima seguridad de Ramla, él pide como última cena una botella de vino tinto. Nada más. Sí. Nada más. Y entonces, claro, ¿Y se la dieron? Claro, y se la dieron. Además, curiosamente, yo lo cuento en el libro, es una botella de la bodega de Rothschild, que es judío. Además, fíjate las cosas del destino. Y entonces claro, yo le decía a Andrés, oye Andrés, ¿y cómo vamos a hacer esto? Porque claro, una botella de vino tinto, dice, tú no te preocupes, les voy a hacer la receta de cómo preparar un buen granizado de vino tinto, de Ribera del Duero. Y es lo que aparece en la receta que aparece en el libro. Es un libro morbogastronómico, para que la gente lo entienda. Está de moda la gastronomía últimamente, con cantidad de programas en los canales de televisión. A mí me sirve este libro para lavarme la cabeza. ¿Sabes? Porque yo salgo de escribir un libro de 900 páginas sobre la historia de la CIA en el Vaticano. Acabé totalmente agotado psicológicamente. Y entonces llevaba mucho tiempo recopilando comidas de última cena, ¿sabes? Estas cosas que hacemos nosotros, esas cosas tan raras que hacemos tú y yo, de ir metiendo en nuestro ordenador, que a lo mejor un día se convierte en un proyecto y a lo mejor nunca se convierte en un proyecto, y esto se ha convertido en un proyecto porque conseguí reunir 50. Un proyecto realidad ya. John Gotti, el último padrino, ¿este qué comió? Pidió, bueno, no llega a comerla, es curioso, no llega a comerla. Pidió una hamburguesa de carne tejana.
él la pide, se la sirven, pero el problema es que él sufría de cáncer de garganta y él ya, creo que la última cena él la realiza realmente 3 días antes de morir porque él ya no puede tragar ni siquiera. Yeah. Lady Diana Spencer, que veo por aquí, Lady Diana, no comió perdices, dices. Sí, ella cena en el Hotel Espadón, en el restaurante El Espadón del Hotel Ritz con Dodi Al-Fayed, y ella toma lubina con costra de sal, toma ella. Y luego tomó de primero tempura de verduras. Joder, ¿cómo te acuerdas de todo, tío? Bueno, no lo está mirando, ¿eh? No, de algunas sí que me acuerdo porque fueron muy significativas. Y luego ella ya, cuando la famosa noche ya que todos conocemos, cuando ella sale con Dodi Al-Fayed del Hotel Ritz, se sube en el Mercedes y se estrellan en el puente de Alma. Ted Bundy, el curioso personaje este. Ted Bundy toma pide creo que huevos fritos, pero luego déjame decirte que hay, por ejemplo, está también Eileen Wuornos, la famosa asesina en serie, que en el cine la interpreta Charlize Theron maravillosamente, ¿no? Es curioso porque hay 3 versiones de lo que ella comió. ¿Sí? Sí, hay 3 versiones. Una, su biógrafo, que su biógrafo dice que ella pidió una cesta del Kentucky Fried Chicken, de pollo, una cesta de pollo del Kentucky Fried Chicken. Otro dice que comió solamente un sándwich de pollo y un batido. Y la tercera, que es la que yo he cogido, es la que dice la comida oficial de que le sirve la prisión de Florida, que es donde ella es ejecutada, que dice que le sirvió un sándwich de atún. El último, que lean el libro si quieren, es Saddam Hussein. ¿Qué comió o qué le dieron de comer a este? Saddam Hussein toma cordero con dátiles y cúrcuma, que es una especie famosa de los países árabes y de Oriente Medio. Esa fue su última comida. Y luego tomó, curiosamente, 2 vasos de agua caliente con miel. Toma. Lo siguiente es que a él después lo llevan a la mezquita de la prisión, bajo control de los soldados y las tropas iraquíes, de la policía iraquí, y después ahí lo llevan al patíbulo donde lo ahorcan. Yeah. Y la gente se pregunta, ¿dónde sacas estos datos, tío? Joder, ha sido la pera encontrar 50. Porque incluso Andrés me decía, oye, Eric, ¿y por qué no buscamos a lo mejor Mitterrand, que es un personaje tan famoso? Le digo, vale, pero dime qué comió. Porque claro, no está documentado. Muchos no están documentados. Porque claro, están documentados o por qué, o por los biógrafos, o por ejemplo en el caso de Olof Palme, por su esposa, que hace la declaración de los últimos momentos que vivió con su marido cuando a él le disparan en la calle. Entonces por eso sabemos lo que comió. O por ejemplo Yukio Mishima, el famoso escritor japonés, que luego vas a hablar de Japón, también lo que comió pollo nabe en un restaurante famoso, porque además también otra cosa curiosa que tiene el libro es que muchos de ellos comieron en restaurantes que existen. Entonces nosotros te ponemos la foto del restaurante y te decimos la dirección por si quieres ir a comer. Por ejemplo, sopa de lentejas, que fue lo que tomó John Belushi, y el restaurante donde lo tomó. Por ejemplo, Sharon Tate, la famosa esposa de Roman Polanski, que después es asesinada por la familia Manson. Hay muchísimos personajes. Déjalo ahí. Eric, un placer siempre estar contigo. Nada, ha sido... ¿Forma de contacto? Pues a través de Twitter, que es lo que yo soy más activo, Eric Fratini, o la cuenta mía de Facebook. Muerte a la carta, el último libro de este señor, que seguramente será uno de los premios que esta noche vamos a repartir. Te quedas un ratito con nosotros, claro, si queréis sí. Facebear o tuitear con Eric Fratini, está ahí en un momentito, 3:20, 2:20 en las Islas Canarias. Antes de conectar con Japón, queremos aclarar un pequeño entuerto que la semana pasada tuvimos pidiendo disculpas. La semana pasada, hablando del tema del ADN, una invitada espontánea que tuvimos, a la cual asaltamos, nos dio los datos muy precisos, producto del nerviosismo que da ponerse delante de un micrófono, y porque la pillamos sin avisarla. Y hemos tenido algunas consultas, algunas comunicaciones de oyentes diciendo que tenemos que aclarar las cosas porque, bueno, por lo menos que los datos que demos aquí sean contrastables y sean ciertos. Y Natalia Salvador, doctora en farmacia, fue una de ellas. Buenas noches, Natalia. Hola, buenas noches.
No sabes cuánto te agradezco enseguida la matización que nos hiciste. Y primero yo te pido perdón en nombre de la doctora Paqui, porque yo la pillé, era simplemente una asistente al programa, quería ver cómo hacíamos el espacio en blanco, doctora medicina, y yo la pillé, la pregunté y se puso súper nerviosa. Cuando terminamos el programa me dijo, anda, he metido la pata, he dicho no sé qué, he dicho no sé cuánto. ¿Qué es el ADN? Ya enseguida tú y otros cuantos oyentes, pero sobre todo tú, llamasteis para aclararnos y queremos dar los datos exactos. ¿Qué es el ADN exactamente? Pues el ADN es la parte de la célula que contiene el código genético. Es una secuencia en forma, tú el otro día lo dijiste, es como una serpiente, ¿sí?, enroscada con otra serpiente, ¿vale? O como una cremallera que abrimos y cerramos, ¿sí?, y la célula la va abriendo o cerrando según la necesidad de información que necesita. Entonces, simplemente es eso, es lo que contiene la información genética de la célula. ¿No tiene nada que ver con sus aminoácidos, con esa serie de cosas? No, una secuencia de aminoácidos es lo que se deriva, lo que se traduce de esa información genética. Ya. Y eso es una proteína. Una secuencia de aminoácidos es una proteína y es la unidad funcional de la célula. Vale, o sea que el ADN es donde está esa información, como una cremallera, lo has escrito muy bien, con todas las características de las células, de los seres que luego más adelante se van a conformar, ¿no? Exactamente, está toda la información que necesita la célula para funcionar en los distintos estadios de vida que pueda tener. Vale, pues gracias doblemente, gracias por aclararlo ahora aquí con nosotros en directo y gracias por estar atenta al programa y enseguida decir que, bueno, por lo menos debemos dar datos fiables. Y yo vuelvo a pedir de nuevo disculpas en nombre de Paqui, que la pillé así, la pobrecita se puso muy nerviosa. Natalia, estarían contentos tus alumnos, ¿no? Sí, bueno, me gusta dar clase, me gusta transmitir los conocimientos científicos, sí. Ya se ve. Doctora en farmacia, ¿nos escuchas hace mucho tiempo? Pues hace como 5 años, desde que vivía en Asturias, sí. Vale. ¿No sigues viviendo en Asturias? No, ahora vivo en Valencia. Vale, te iba a decir, cuando fuéramos a Asturias íbamos a ir a verte. Gracias, Natalia. Ojalá. En cualquier sitio que estemos o que estés, será un placer verte. Gracias por escucharnos, gracias por esta matización y para que veas que aquí tratamos por lo menos de decir los datos que damos, que sean los más veraces posibles. Gracias a vosotros por el programa. Fuerte abrazo, que apruebes eso que estás estudiando, ¿vale? Vale, gracias. Un beso grande, hasta ahora. Hasta luego. Un reciente estudio del ACRE, alto comisionado del radioyente encantado, indica que escuchar Radio Nacional cada día reduce el riesgo de sufrir un colapso de aburrimiento, anula los niveles de estrés y rutina en el cuerpo, proporciona energía y enriquece la mente. Toma nota. Radio Nacional, un hábito saludable. Yo por entonces trabajaba en un hotel en Edimburgo y me tocó trabajar en una planta, en la planta segunda. Y al poco de estar allí dentro, pues empecé, a sentirme muy cansada, muy triste y acompañada de alguien que me seguía, que me miraba, alguien o algo, porque allí estaba yo sola. Y poco a poco me di cuenta de que sabía quién era quien me acompañaba, que sin hablar conmigo me había contado todo, me había contado que había muerto allí. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Y 24, 2 y 24 en las Islas Canarias. Tratamos de corregir esa equivocación que había cometido involuntariamente nuestra invitada. Y eso que habéis escuchado son casos reales de nuestros oyentes. Si has vivido un caso de esos extraños, llámanos, cuéntanoslo y aquí lo pondremos. Y nos vamos hasta Japón a saludar a Andrés Pérez Riobó. Buenas noches, Andrés, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, pues muy bien, muy bien. Buenos días para ti, ¿no? Porque ¿qué hora es allí? Sí, ahora son las 11:30. ¿Y qué eres, gallego? 11:30 de la mañana. Sí, soy de Vigo. ¿Y qué hace un licenciado en Historia de Vigo allí en Japón? ¿En qué parte de Japón estás? Pues estoy en Kioto, que es el oeste de Japón, o centro de Japón, la capital antigua de Japón, ¿no? La que fue capital hasta hace 150 años. ¿Qué haces ahí?
¿Cómo? ¿Qué haces ahí? Pues aquí ahora trabajo en la universidad, soy profesor de español y también enseño historia japonesa, a los alumnos japoneses ahora mismo. Ya. Y estás a punto de terminar, no sé si lo habrás terminado ya, tu doctorado en el campo de la especialización de la historia del cristianismo japonés. Sí, exacto. Sí, ya acabé el doctorado, yo lo acabé hace un par de años. Llegué a Japón para eso, ¿no? Para hacer el doctorado. Sí, sobre la historia de Francisco Xavier, ¿no? El misionero navarro que vino a Japón, pues como la expansión del cristianismo aquí en Japón y sobre todo después su persecución. Los martirios y todo esto. Ya. Así que, acabé el doctorado y ya me quedé aquí. ¿Llevas muchos años en Japón, me has dicho? A vivir, pues bastante, sí. En total ya debo llevar, no estoy muy seguro, pero 7 o 8 años. Pero el acento gallego no se te ha ido, ¿eh? El acento gallego yo no lo noto. Así que... Pues lo sigues teniendo. ¿Hablas japonés ya? Sí, hablo japonés, claro, sí. Vale. Tengo que hablar japonés para mi trabajo, para la vida diaria, claro, sí. Este señor Andrés Pérez Riobos, un nuevo invitado, ha escrito un libro que se llama Yokai, monstruos y fantasmas en Japón. Déjame que pongamos una introducción y me explicas de qué va esta historia, ¿vale? De acuerdo. Escúchalo con nosotros. Viajamos ahora hasta el país del sol naciente. Nuestro propósito, descubrir a los yokai. Yokai es una palabra japonesa que significa espíritus, demonios o monstruos. Son una clase de criaturas en la cultura japonesa que van desde el malévolo Oni al travieso Kitsune o la mujer pálida Yuki-onna. Algunos tienen partes animales y partes humanas. Los yokai son generalmente más poderosos que los seres humanos y debido a esto tienden a actuar con arrogancia sobre los mortales. Los yokai también tienen valores diferentes a los hombres y cuando estos entran en conflicto, pueden conducir a la enemistad. Ellos son generalmente invulnerables al ataque humano, pero pueden ser derrotados por monjes budistas con la bendición de Buda. Algunos yokai simplemente evitan a los seres humanos, por lo que generalmente habitan en áreas aisladas, lejos de viviendas humanas. Otros yokai, sin embargo, deciden vivir cerca de asentamientos humanos, conviviendo en buena armonía. Algunas historias cuentan que los yokai se crían con los humanos para tener han-yo, o humanos mitad demonios. Volemos hasta Japón para tratar de conocer algo más de estos misteriosos seres. Ahí está la introducción, supongo que lo habrás escuchado, Andrés. Sí. Es curioso porque... Genial. Gracias. Curioso porque yo no conocía, quizá, teníamos las referencias como casi todos de esos extraños seres que salen en los mangas y en ese terror japonés tan curioso, pero hay una riquísima tradición de monstruos y fantasmas en Japón, ¿no? Sí, eso es lo más interesante, ¿no? Que no son cosas producto de hoy en día, ¿no? Producto simplemente de los artistas de manga o de directores de cine de estos años, sino que es toda una tradición que se remonta a creencias folclóricas, pues que no tienen edad, ¿no? Que desde el comienzo de las sociedades agrarias hace miles de años, pues se vienen contando historias. Y esas historias hoy en día pues han cristalizado en lo que conocemos nosotros, ¿no? Las películas de terror, de fantasmas
japonesas o multitud de mangas, anime, etcétera, donde salen criaturas extrañas, ¿no? No sabemos muy bien qué son, pero todo eso no son cosas de que surgieron de repente, ¿no? Yeah. Todo tiene mucho conocimiento acumulado, ¿no? De cientos de años de conocimiento acumulado, y eso quizás es lo más interesante, ¿no? de este fenómeno de los yokai. Yeah. Dime una cosa, hemos tratado de definirlo en esa introducción. ¿Por qué sería desde tu punto de vista un yokai? ¿Es un fantasma? ¿Es un monstruo? ¿Qué es exactamente? Bueno, exactamente, es un poco difícil porque hay tantos tipos de yokai que es difícil dar simplemente una definición, pero bueno, así hablando muy general, con un punto de vista muy amplio, pues serían seres sobrenaturales que provienen de leyendas del folclore y que son seres un poco inquietantes, misteriosos, y que están fuera del mundo del budismo o fuera del mundo de la religión oficial, ¿no? Son seres que aparecieron a un nivel más popular, y claro, hay tantos que no se puede dar una definición más concreta, pero hay puntos en común entre todos, o un origen más o menos común. Se puede explicar de una forma, de una única forma, el origen de todos. ¿Cuál sería ese origen? Bueno, pues ese origen, ¿la tradición? Sí, la tradición, claro, por supuesto que sean de la tradición, pero lo que pasa con los yokai es que hay yokai de todo tipo, ¿no? Como habéis ahora explicado en la introducción, hay yokai que son, hay objetos que se convierten en yokai, objetos de uso doméstico, productos, que se utilizan para la labranza, muebles, tenedores, cuchillos, cualquier cosa se puede convertir en un yokai. Aparte de eso, también hay animales que se convierten en yokai. Hay, como el zorro, el perro mapache, el tanuki, ¿no? El kitsune, que también lo nombrasteis, la serpiente, etcétera. Después también hay yokai, que son como, personas, deformaciones grotescas de seres humanos, ¿no? Como, en el libro aparece, por ejemplo, la portada del libro, ¿no? La Rokurokubi, que es la cuella elástica, ¿no? Que es como una mujer con el cuello que se estira y se alarga metros y metros. Y hay otros que son, yokai que tienen un solo ojo, ¿no? O yokai... los hay casi para todos los gustos, ¿eh? Sí, los hay de todos los gustos, ¿vale? ¿Por qué hay de todos los gustos? Porque cualquier cosa, cualquier material, cualquier ser vivo se puede convertir en un yokai. Bueno, porque se supone que todos los seres vivos y inertes, en el mundo existe una energía, ¿no? Es lo que se conoce como el yin y el yang, ¿no? Sí. Existe la energía positiva y la energía negativa en el mundo, y todos tenemos esa energía. Todos los objetos, toda la naturaleza existe esa energía que en el estado normal, ¿no? Debería conservar un equilibrio entre el yin y el yang, pero hay veces que ese equilibrio, por razones X, se rompe, ¿no? Entonces, cuando esta energía muta, por las razones que sean, cuando esta energía muta, hay el peligro de que ese ser, de que ese objeto, de que una persona se convierta en un yokai. Es decir, que la energía negativa se coma toda la energía positiva. Yeah. Entonces aparecerá un yokai. Por eso, como la energía está en todo el universo, cualquier objeto, cualquier ser vivo, cualquier cosa puede convertirse en un yokai. Esa sería una de las explicaciones, ¿no? Válidas para explicar por qué cualquier cosa, objeto, persona o animal o incluso planta puede ser un yokai. ¿Cuáles son? ¿Hay relación o paralelismo con otras tradiciones? Por ejemplo, tú que eres gallego, con la Santa Compaña, ¿hay alguna relación con los yokai? Hombre, relaciones, claro, relaciones directas, ¿no? Pero está claro que la gente, ha pensado lo mismo aquí y en España. A eso me refiero. ¿Hay un paralelismo entre lo que uno ha pensado y lo que luego se ha traducido allí?
Sí, yo creo que hay muchísimos, sí, claro, hay muchísimos paralelismos. Lo que pasa que pues, en el caso de Europa quizás el cristianismo tuvo la fuerza para borrar con casi todo lo anterior, ¿no? Con muchísimas tradiciones paganas. Y bueno, aquí en cambio en Japón pues el budismo no ha tenido esa fuerza o ha tratado de convivir, o no le queda otro remedio, vamos, que convivir con lo que había antes, y han sobrevivido multitud de seres que en otros lugares han desaparecido. Y aparte lo curioso de Japón es que, bueno, no es que solo hayan sobrevivido, es que ese número es inmenso. Bueno, y eso ya está, claro que hay otros, hay duendes, hay gnomos, hay trolls, existen, todos lo sabemos, ¿no? En cualquier cultura existen este tipo de seres. Uh-huh. El caso peculiar de Japón es que aquí existen, pero existen cientos, miles, un número impresionante. Y eso tiene que ver por, la propia religión popular de Japón, ¿no? El sintoísmo, que cree que, es decir, existen millones de dioses, ¿no? Cualquier montaña, el mar, cualquier roca puede ser un dios, la gente puede convertirse en dios, animales, etcétera. Es decir, los dioses están en todas partes. No son dioses ni buenos ni malos, no tienen que ser ni muy fuertes, ni todopoderosos, nada por el estilo. Simplemente, son entidades que se consideran dioses y están en cualquier lugar. Y lo mismo pasa con los yokai, entonces. Dime una cosa. Solamente que los... Sí. No, termina. Como tenemos este retardo... No digo que... Claro, digo para simplemente la diferencia, ¿no? Los yokai no son dioses. No son dioses. Podrían ser dioses, pero no son dioses. Son, por ejemplo, un dios que de una montaña, ¿no? De cualquier lugar de Japón. Allí había un dios, en una montaña existía un dios. Y la montaña pues empezó llegaron allí unos pobladores, empezaron a talar los árboles y a plantar arroz, y la montaña dejó de ser montaña y se convirtió en campos de arroz, por ejemplo, ¿no? Pues en ese caso el dios que existía en esa montaña, es decir, dejó de ser dios, ya no, se quedó sin montaña, y ese dios pues pasaría a ser un yokai, por ejemplo. Dime una cosa, Andrés, ¿la gente sigue creyendo ahora en la actualidad en estos seres, en estos yokais? No, por supuesto. ¿Ya no? Creyendo, no se cree como antes, claro. Antes los yokai eran útiles porque, no es que fueran útiles, los yokai existían. Los yokai explicaban cosas del mundo, fenómenos, enfermedades, desastres, muchas cosas, ¿no? Muchísimas cosas. Hoy en día, evidentemente, los yokai ya no explican nada de eso. Pero, lo curioso es que los yokai siguen, existiendo. Es decir, hoy en día en Japón los yokai, por ejemplo, todos los yokai que escribí en el libro, siguen siendo conocidos. No existen, no se cree en ellos, pero en la cultura popular siguen existiendo. Y un poco, aunque aunque la gente no crea en ellos, sigue habiendo restos, ¿no? De creencias, de cosas que se cree que mejor no se debe hacer. Por ejemplo, ¿no? Con la serpiente, una serpiente que apareció, en la casa donde vivíamos antes, donde vivía con mi mujer, pues un día apareció una serpiente, ¿no? Sí. Allí en el jardín de casa. Vivimos en la ciudad, ¿no? En Kioto. Es una serpiente de 1,5 metros aproximadamente. Un pequeño monstruo. Yo no estoy acostumbrado a esas cosas, claro. Yo quería deshacerme de ella. Toda la gente alrededor, la madre de mi mujer y su abuela también, pues nos dijeron que no le hiciéramos nada, que la serpiente era la protectora del hogar, que si la matábamos o la expulsábamos de allí, pues nos podía venir la mala suerte, podía cambiar la enfermedad de la rabia. Pues de esa gente, por ejemplo, se decía que había sido poseída por el Inugami. Qué curioso. O, por ejemplo, había en las aldeas antiguamente, pues a lo mejor algunas familias que por algún problema pues habían quedado un poco apartadas de la vida comunal de la aldea, ¿no? Muchas familias un poco raras o que a la gente de alrededor no le gustaba, pues la gente alrededor pues les marcaba, ¿no? Decía que las familias tenían
inugami, que eran poseedoras de un inugami. Y bueno, es decir, los yokai pueden tener muchas funciones, ¿no? Aquí pues puede funcionar como explicaban una enfermedad, que es la rabia, o explicaban por qué una familia estaba un poco apartada, ¿no?, de la vida de la aldea, etcétera. Los yokai realmente eran seres, bueno, útiles. Los hay buenos y malos. El bonzo colosal, quizá para terminar, ¿cómo es este personaje? El bonzo colosal. Pues el bonzo colosal es un bueno, como su nombre indica, ¿no? Es un monje budista, un bonzo, que se aparece en los caminos normalmente, ¿no? De noche a los caminantes que van de un lado para otro, pues al principio se aparece una silueta, ¿no?, de una persona que se va acercando poco a poco y se va haciendo, a medida que se acerca, mucho más grande. Y cuando ya que está pues encima nuestra, pues es grandísimo, ¿no?, de varios metros de altura, y se echa sobre nosotros. Al final, en ese momento no pasa nada, es como un suspiro que pasa sobre nosotros. Pero indefectiblemente a la persona que le ocurre esto, la persona va a caer enferma y va a morir en unos días. Es decir, que este yokai también es un yokai que anuncia o explica enfermedades repentinas que en su momento se desconocía de dónde, qué tipo de enfermedades eran, ¿no?, que eran muertes repentinas de gente, así que un poco sin explicación. Andrés Pérez Riobó, desde Japón. No tenemos más tiempo. Gracias por habernos acercado a este mundo de los yokai. Si queréis saber más, Yokai, Monstruos y Fantasmas Japón, editado por Satori, lo podéis encontrar en España, con unas ilustraciones chulísimas que ha hecho Chiyo Chida, ¿se dice así? ¿Se llama? Sí, Chida, que es mi mujer. Tu mujer. Es ilustradora y bueno, también ha escrito el epílogo del libro. Ajá. Y bueno, pues cuenta un poco los yokai desde su perspectiva, ¿no?, de japonesa nacida aquí, bueno, que creció con los yokai, ¿no? Un doctor, un poco diferente a mí. un doctor en historia gallego que está ahí en Japón. Gracias por el libro, por habernos metido un poco en esa historia, no a través del manga, sino a través de la tradición, y qué bonito poder creer en ello todavía, o por lo menos que alguien la recupere para que no se pierda, ¿eh? Pues muchas gracias a vosotros. A ti, Andrés. ¿Forma de contacto? ¿Tienes alguna página web o algo por si alguien quiere comentarte alguna cosa? No, la verdad es que no, pero bueno, si alguien quiere a través de la editorial de Satori Ediciones. Ahí te localizan, ¿no? Sí, exacto. Pues gracias, suerte ahí en Japón, buen día, que tengas unas bonitas navidades, buen año y que sigamos compartiendo historias. Muchas gracias. A ti, fuerte abrazo, hasta pronto. Hasta luego, chao. Hay un lugar en el que reside la magia, donde habita lo desconocido. El mundo del misterio es Espacio en Blanco, en Radio Nacional. Saltamos de continente y de Japón nos vamos casi hasta Perú para hablar con Carlos Hermida, director del proyecto Salvar Nazca. Buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Miguel. Aunque tú no estás en Perú ahora, ¿no? Estás en Galicia. Estamos en Galicia, en el oeste, en la zona más lluviosa de España. Bueno, cuéntame un poquito qué es eso del proyecto Salvar Nazca. O antes de nada, ¿se están destruyendo las líneas de Nazca? Por supuesto, y cada día más, sí, a un ritmo cada vez más alarmante. Pensamos que posiblemente será en unos años el final de las líneas de Nazca, como no se haga algo y no se haga algo bien, sobre todo. Porque algo se está haciendo, solo que habría que hacerlo mejor, correctamente. ¿Es tan grave el tema?
Sí, porque es de diversas índoles. Ya te comento, en el proyecto Salvar Nazca lo que pretendíamos era hacer los planos simplemente de las líneas de Nazca para tener el mayor registro que había hasta la fecha. Lo hemos hecho, pero es que ahora de ver cómo se está afectando esa zona tan gravemente y más aceleradamente que nunca, pues nos hemos visto en la necesidad de comenzar un proyecto para salvarlas literalmente, para salvar las líneas de esos problemas que ahora mismo las aquejan. Ya, ¿qué problemas son? En este caso hablamos de marcas de vehículos, hablamos de ocupación por parte de repobladores, hablamos de actividad industrial, hablamos incluso de venta ilegal de estos terrenos. ¿Parcelas? Y luego incluso hasta el propio Dakar que está pasando por encima de las líneas. ¿Qué me dices? ¿Sí? Por supuesto, es que todos esos problemas son reales, van a seguir estando durante mucho tiempo y lo que tendríamos y nuestro objetivo es que las líneas no se disputen o no tengan una disputa con el deporte o, por ejemplo, con los ciudadanos, sino que puedan todos convivir en esa misma zona sin que tenga que dañarse el patrimonio. Claro, yo he tenido la oportunidad varias veces, afortunadamente, de visitar las líneas y la última vez se veía muchas marcas de coches en las que están cerca de la carretera, la Panamericana. Hasta ahora, ¿cuántas habéis detectado que hayan desaparecido o que hayan sido dañadas? Bien, hasta ahora cientos, al orden de cientos. Lo que pasa es que nosotros proponemos medidas que solucionen el problema. Es decir, ahora mismo se está destrozando ese legado histórico, pero que ya te he comentado que los problemas son varios. Y bueno, pues lo que intentaríamos es solventar esos problemas, principalmente pues haciendo un estudio para conocer la verdadera zona que abarcan las líneas de Nazca, porque no se conoce todavía todas las líneas. Es que eso es lo más interesante. La UNESCO protege una zona, pero en el plano de la UNESCO, que dice dónde tiene que salvarse el patrimonio, esa zona es mucho más pequeña que la zona real. Existen líneas y superficies gigantescas de 200 y 300 kilómetros cuadrados que están ahora mismo sin reflejarse en esos planos. Por lo tanto, no le puedes pedir a un gobierno que proteja algo que no sabe que está allí. Ya. Hay otras líneas también en Palpa que supongo que también estáis trabajando. Había muchísimas más que en Nazca, 1000 y pico líneas o figuras se habían detectado en Palpa, ¿no? Correcto. Todo eso, Palpa también está dentro de ese perímetro que la UNESCO protege. Nosotros cuando hablamos de las zonas que están desprovistas de protección es más al oeste, más al sur e incluso un poco más al norte de Palpa. Vale. ¿Qué estáis haciendo vosotros para poder defender o tratar de salvar este patrimonio de la humanidad desde 1994, que es un resto de nuestra cultura, una parte de nuestra cultura que sería una pena perderla como ya se han perdido otras cuantas? Bien, nosotros estamos intentando hacer las gestiones para poder conseguir financiación. Ahora mismo incluso hemos hecho un crowdfunding. Consigamos o no consigamos el crowdfunding, vamos a tener que hacer algo a la fuerza, y si no lo podemos hacer con financiación tendremos que intentar hacerlo gratis, y es primero eso que te hablaba yo de decir la verdadera superficie que tienen las líneas de Nazca, y por otra parte hacer un análisis de los destrozos que hubo en estos últimos 10 años. Por último, tendríamos que hacer un estudio de alternativas para dar diferentes alternativas a los diferentes problemas, ya que no todas las zonas son igual de importantes, habría que clasificarlas bien. Y para poder juntar o unir las diferentes poblaciones que dentro de esa zona tan inmensa están halladas, pues tendríamos que dar oportunidad para que esos pobladores pudiesen comunicarse entre esas poblaciones sin tener que ir justo siempre por la Panamericana, ¿no? Darles alternativas de caminos al gobierno peruano para que ellos eligiesen después cuáles trazados son los mejores para hacer pues caminos provisionales, sobre todo por donde no hay líneas. ¿El proyecto Salvar Nazca es un proyecto español?
Proyecto Salvar Nazca es un proyecto que comenzamos los españoles y se empezó a juntar gente de todo el mundo. Ahora tenemos muchos peruanos, por supuesto, y es porque a todo el mundo le interesa el tema de las líneas de Nazca. Nosotros hace tiempo vimos la necesidad de hacer unos planos que registrasen todo lo que hay allí, y veíamos que había alguna asociación que estaba pidiendo donaciones para poder hacer los planos y no avanzaban. Nosotros lo que quisimos es imponer los procedimientos que utiliza hoy en día el Ministerio de Fomento de España para precisamente hacer los planos con esa técnica. Con esa técnica los hemos hecho más fiables, más rápido y, sobre todo, lo más importante, gratis, para todo el mundo. Esos planos, Carlos, ya están, se pueden incluso ver en Internet, ¿verdad? Sí, la versión del 2012 ya está en Internet, ya está publicada y ya la hemos repartido por todas partes. ¿Qué sucede? Que es que ahora vamos a acabar la versión del 2014, que desde luego no tiene parangón con la otra. Desde luego es impresionante, porque tenemos más de 100 y pico figuras registradas, claro, con sus escalas perfectas, con su situación perfecta, con sus geometrías perfectas, y además que también juntamos en los planos algo que no se había tenido en cuenta, que es capas diferentes con diferentes tonalidades que hay allí en Nazca, y nosotros las hemos representado. Esos planos están, los de 2014 se van a hacer públicos dentro de poquito. ¿Y qué dice la UNESCO? ¿Qué dicen los gobiernos de Perú de todo esto que está ocurriendo? Bueno, la UNESCO ya le está pagando, creo, al Ministerio de Cultura de Perú para que las proteja, y los están, supongo que, ayudando. Lo que está haciendo el gobierno ahora mismo es multar. Lo que está haciendo ahora mismo es disuadir para que no se vuelva a repetir. Lo que en el proyecto Salvar Nazca estamos diciendo es que en Nazca no vale curar, lo que vale es prevenir. No vale disuadir, sino que ya da igual cuando la línea está borrada, ya da igual cuando el patrimonio ya está destrozado. Imponer multas desorbitadas a gente que no tiene ni para comer, o quitarlos de sus poblaciones, o claro, porque son repobladores que no tienen donde vivir, expulsarlos de esa zona una vez que ya han borrado las líneas, nos parece que no tiene relevancia. Por supuesto, lo que nosotros ofrecemos es una correcta planificación para que todo aquello pueda sobrevivir, ya que se está repoblando zonas donde hay líneas y se está respetando zonas donde no hay nada. Por lo tanto, claro, queremos hacer un orden correcto, una buena planificación, y en base a esa planificación luego pues que se ejecuten las leyes necesarias para poner ese patrimonio a salvo. Carlos, nos interesa mucho el tema, vamos a seguirlo, quizá también preguntándote qué son para ti las líneas y otras muchas cosas, pero ¿en qué podemos ayudarte en esta noche de diciembre? Pues mira, en este caso estamos en el proyecto Salvar Nazca, allí siempre para atender a todo el mundo, por si quiere hablar de lo que sea. Nosotros quizás, si vamos a hacerlo sin financiación, vamos a necesitar mucha más mano de obra que si le hiciésemos con financiación, por supuesto. Y si quieren ayudarnos en la financiación, estamos en Lánzanos, con un proyecto que se llama Ultimátum por Nazca. En el caso de que no nos quieran ayudar con la financiación y digan, venga, vamos a ayudar y echar una mano desinteresadamente, como es evidentemente el proyecto Salvar Nazca, sin ánimo de lucro, aquí nadie gana un duro. En ese caso, pues lo hacemos todos, lo hacemos gratis, no se pide nada de dinero a nadie, y se entregan la información pues a los departamentos pertinentes. Nosotros incluso hemos tratado con Nuria Sanz de la UNESCO, nos ha pedido los planos por mensaje, nosotros se los hemos enviado, ellos los han recibido, y bueno, en este caso, según ellos, hasta la fecha eran los más perfectos que había, o era un trabajo excelente, ¿no? Según dijo ella, literalmente. Pero nosotros, ya te digo, en el 2014 tenemos unos planos que son muchísimo mejores que los del 2012, y eso es algo que merece la pena ver. Carlos, te pongo un poquito de música, ponemos un poquito de música, nos dices una forma de contacto, una página web o algo para poder ver todo ese trabajo, ¿te parece? Estupendo. Proyecto Salvar Nazca, no nos gustaría que desapareciera ese legado de la humanidad que todavía no hemos entendido qué significa. ¿Dónde podemos tener más datos, Carlos?
Exactamente, en el proyecto Salvar Nazca estaremos siempre allí en Facebook, también estamos en Google Plus y en Twitter. Es lo más importante, quizás que todos nos juntemos para intentar salvar un legado, que es importante para todos en definitiva, y lo más importante quizás es que sea un esfuerzo internacional, porque pensamos que el momento es urgente y que es sobre todo más importante prevenir que luego lamentar. Ciertamente, desde aquí, que nos escuchan en muchas partes del mundo, lanzamos ese proyecto. Carlos, enhorabuena por el trabajo, seguiremos ese asunto, lo iremos viendo en Google, que se ven incluso, puedes sobrevolar las líneas con el Google Earth, ¿no? Correcto. Ha sido un placer. Fuerte abrazo y estamos en contacto, Carlos. Muchas gracias, Miguel. Un saludo a ti y a todos. Hasta pronto. Y regresamos de ese viaje, el último en las líneas de Nazca, con la gratitud a todos los que nos habéis estado llamándonos, haciendo saber que nos escucháis desde multitudes, de todos, casi todos los puntos de este país nuestro y de fuera. Gracias, ya lo sabíamos, pero os lo agradecemos. Teníamos un concurso, estos han sido los 5 ganadores: Esperanza Ibáñez de Zaragoza, Francisco Javier del Facebook, Jorgelina García de Asturias, Elías Esteban de Vizcaya y Maite Rojas de Guadalajara. Llamarnos para darnos vuestra dirección y os enviaremos ese pequeño regalito, seguramente ese libro de Eric Fratini esta noche, Muerte a la carta, que os va a divertir. Saludos a estos 3 señores que han venido a vernos. Nos despedimos en una semana más aquí en Radio Nacional. Os dejamos con la recomendación de que sigáis en esta sintonía. No os perdáis los próximos programas del Espacio en Blanco. Gracias por esa subida en el EGM. Y hasta las 4 os dejamos con un poquito nuestra mejor música. Y los saludos de Greta Nava, que controla nuestro sonido. Cuidado. El Espacio en Blanco se cierra por hoy. Gracias a todos por acompañarnos. En 7 días, más misterios, aquí en Radio Nacional. Para todos, feliz semana.